El día de hoy vamos a hablar de el principio de oportunidad em, como institución en el procedimiento penal colombiano. Empecemos por hablar de la regla constitucional relacionada con este tema. Y es de nuevo el artículo 250 de nuestra Constitución que nos dice que la Fiscalía General de la Nación estará obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento. Sin embargo, nos dice también ese mismo artículo que no podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad. Por lo tanto, si leemos esto a la inversa, el principio de oportunidad será el mecanismo que le permite a la Fiscalía suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal, aun cuando existan elementos que permitan continuar con la persecución. Es decir, tenemos elementos de prueba, tenemos fundamentos para continuar con la persecución penal, pero en virtud del principio de oportunidad, la Fiscalía decide no hacerlo por razones de política criminal. Entremos a las generalidades y ahí vamos desarrollando los aspectos fundamentales del tema de hoy. El primero es que entonces, desde luego, constituye la excepción a la regla general de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal por razones de política criminal. Me faltó una coma. Eh, como hemos hablado, la regla general en un sistema de procesamiento como el colombiano, influenciado por el modelo clásico mixto continental, es que la Fiscalía tiene el deber de perseguir todos los hechos que lleguen a su conocimiento que revistan características de delito. Y eso es muy importante para la filosofía de estos sistemas tradicionales, porque es lo que garantiza la igualdad de tratamiento para todos los ciudadanos con respecto a la justicia penal. Si la Administración de Justicia persigue a todos los hechos que puedan ser considerados delictivos, estamos dando una garantía de trato igual a todas las personas en la sociedad, porque partimos de que si las personas incurren en un delito, serán sancionadas por igual, sin importar distinciones de raza, de género, de ubicación socioeconómica en la sociedad, bueno, etcétera. Pero tenemos por el otro lado la idea de la oportunidad, que es una idea en general contraria y es una idea que viene del mundo anglosajón. Para nosotros la influencia fundamental de la oportunidad viene del sistema procesal penal de los Estados Unidos. Y lo que nos plantea la idea de la oportunidad es, oiga, no podemos perseguir todos los delitos, esa idea que tienen en el mundo continental de que cualquier delito debe ser perseguido y es una obligación que sea perseguido por la Fiscalía o por los cuerpos estatales competentes, es una ilusión porque es imposible a nivel práctico. No contamos con los recursos, no contamos con las herramientas para perseguir todos los delitos y por lo tanto tenemos que priorizar, que tomar decisiones político-criminales para decidir qué delitos vale la pena perseguir y qué delitos decidimos directamente que no vale la pena perseguir. Estamos entonces nosotros en la mitad entre dos ideas muy diferentes. Y como nuestro procedimiento penal es mestizo, es mezclado, tiene una combinación muy complicada de influencias, nosotros nos terminamos ubicando en la mitad. Tenemos como regla general el principio del derecho continental de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal,
y como excepción la posibilidad de que se aplique el principio de oportunidad, pero ese principio de oportunidad se tiene que aplicar de una manera reglada y excepcional. Expliquemos entonces cómo se diferencia un modelo de oportunidad reglada y excepcional como el colombiano de un modelo de oportunidad mucho más amplia como el que se presenta en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el fiscal, el órgano acusador, tiene plena discrecionalidad para decidir qué delitos persigue y qué delitos no persigue. La decisión político-criminal recae sin ambajes, sin dudas, en cabeza del órgano acusador. Y la responsabilidad frente a esa decisión que tome, frente a la persecución o no persecución de delitos, es una responsabilidad netamente política. El modelo de elección de la fiscalía en los Estados Unidos es una elección por voto popular. Los distintos fiscales de los distintos estados se eligen por voto popular y por lo tanto el castigo que tendrán si abordan, si asumen una política criminal que no sea bien recibida por la población, será que no serán reelegidos en la elección siguiente. Nosotros tenemos un modelo completamente distinto de fiscalía, que es una fiscalía más de orden burocrático. Tenemos funcionarios de planta, que son los fiscales, que elegimos por concurso público, y por lo tanto no tenemos ese modelo de responsabilidad política. Por lo mismo, no podemos tener un modelo de oportunidad tan amplio como el de Estados Unidos, en donde ellos toman la decisión, digamos, abiertamente de qué persiguen y qué no persiguen, sino que lo que tenemos es una institución expresamente regulada en el Código de Procedimiento Penal con unas causales específicas y particulares que permiten que se aplique el principio de oportunidad a casos concretos. Son dos visiones muy diferentes de cómo se entiende la oportunidad en los dos países. Y ahí vemos entonces que sí que tenemos una influencia, en este caso del derecho norteamericano, pero que la influencia no implica una copia exacta de la institución, sino solo que una idea ingresa a tener relevancia en el ordenamiento jurídico, pero que la transformamos, que la transmutamos a una organización muy diferente. Bien, ¿cuáles son los límites al principio de oportunidad en el contexto colombiano? Eso está desarrollado en una sentencia interesante de la Corte Constitucional que les recomiendo ampliamente. Por un lado, los derechos de las víctimas y el deber del Estado de investigar, sancionar y juzgar la grave criminalidad. Se busca que la decisión discrecional que pueda tomar la Fiscalía en cuanto al ejercicio de la acción penal no vulnere los derechos de las víctimas y no sancione y no implique una impunidad con respecto a la grave criminalidad. Además, el otro límite fundamental del principio de oportunidad en Colombia es el principio de legalidad. Son, como les decía previamente, los dos principios que colisionan y que nos mandan mensajes muy distintos. Porque el principio de legalidad me dice, oiga, se tiene que perseguir todos los delitos por igual. Mientras que la oportunidad me está diciendo, no, no todos los delitos por igual. La fiscalía puede tomar decisiones político-criminales para dejar de perseguir delitos que se podrían perseguir. La legalidad y la oportunidad son los dos valores, los dos principios que se encuentran en grave tensión en el procedimiento colombiano en cuanto a la regulación de esta institución procesal. Y dice la Corte otras dos que me parecen mucho menos relevantes, que son las razones que tuvo el constituyente para incorporar la oportunidad y las características constitucionales del principio. ¿Cuáles más son, bueno, ahora cuáles son las características generales del principio de oportunidad? Primero, que puede aplicarse en la investigación y en el juicio
hasta antes de la audiencia de juzgamiento. Es decir, es una institución transversal en nuestro sistema procesal que no podemos ubicar en una fase específica, sino que se puede utilizar, se puede presentar por parte de la Fiscalía en los distintos momentos de desarrollo del procedimiento penal. Además, tiene varias modalidades porque puede implicar la posibilidad o de suspender o de interrumpir o de renunciar a la persecución penal. Cada uno de estos verbos hace referencia a acciones distintas, a conductas distintas por parte del órgano acusador. La oportunidad, como lo entendemos de manera general, hace referencia a la renuncia, a que la Fiscalía diga no continúo con el ejercicio de la acción penal porque se presenta una de las causales determinadas para aplicación del principio de oportunidad. Y los otros dos verbos, la suspensión y la interrupción, se refieren a la aplicación del principio de oportunidad en la modalidad de suspensión del procedimiento a prueba. Procedimiento a prueba, del que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Por ahora, tengan en cuenta que hay distintas modalidades de aplicación del principio de oportunidad. Y la otra parte importante que se plantea aquí en este enunciado es que está limitada a los casos que se establecen en el código y en esos casos se tomarán decisiones de acuerdo con criterios o con razones de política criminal. La política criminal, en cuanto a la decisión de cuándo se aplica la oportunidad y cuándo no, es facultad de la Fiscalía, y más en concreto, pues de la Fiscalía General de la Nación, y por lo tanto, para que se aplique o no se aplique la oportunidad, todo depende de qué tipo de decisiones o qué tipo de orientación político-criminal tenga la Fiscalía, porque puede tomar decisiones de impulsar mucho la aplicación del principio de oportunidad en ciertos casos o de restringirla al máximo y de llevarla a sus mínimas proporciones. Ya vamos a hablar un poquito de eso. De hecho, precisamente, aquí está, que como la facultad de la decisión político-criminal de cómo se debe usar el principio de oportunidad recae en cabeza de la Fiscalía, la misma Fiscalía ha emitido una resolución, que es la resolución 4155 de 2016, donde dicta su política con respecto al uso del principio de oportunidad. Este documento es fundamental, es importantísimo, es uno de los pocos casos en donde una resolución digamos que no se encuentra, una norma que no se encuentra en el nivel legal, determina de manera muy importante cómo funciona una institución procesal concreta, pero en este caso la norma clave para entender las potencialidades y el alcance que puede tener el principio de oportunidad en el ordenamiento colombiano es esta resolución, que los invito a que lean y a que estudien en profundidad. Otro factor muy importante, otra característica general de la aplicación del principio de oportunidad en Colombia, es que es una decisión que, si bien es discrecional por parte de la Fiscalía, tiene control de legalidad por parte del juez de garantías. Es decir, para que se pueda aplicar el principio de oportunidad efectivamente, primero la Fiscalía tiene que tomar la decisión de que considera oportuno utilizarlo, tiene que revisar en cuál de las causales legales se encuadra la aplicación del principio de oportunidad en el caso, pero además tiene que llevar esa argumentación a conocimiento del juez de garantías para que él tome la decisión definitiva de si procede o no aplicar el principio de oportunidad
de acuerdo con los criterios de legalidad. Adicionalmente, una vez se toma la decisión de aplicación del principio de oportunidad, esta implica la extinción de la acción penal y hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, una vez se aplica el principio de oportunidad y esta decisión queda en firme, la decisión definitiva es que no digamos que no se condenará a la persona que se encontraba vinculada al proceso y esa decisión hace tránsito a cosa juzgada y por lo tanto no se podrá volver a abrir el procedimiento por los mismos hechos en aplicación del principio de non bis in idem o de la prohibición de la doble persecución. Bueno, esta otra ya la vamos a hablar un poquito más adelante. Las causales de aplicación del principio de oportunidad están reguladas en el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal y son varias, son son 18 causales las que se encuentran contempladas en ese artículo. Para poderlas entender mejor, se las dividí acá, denme un segundo, de acuerdo con los criterios. ¿Ven el documento de Word que les estoy proyectando? Sí, señor. Vale. De acuerdo con los criterios, ¿cómo las organiza la resolución 4155 de 2016? Que de nuevo les repito, es el documento fundamental que regula la aplicación práctica del principio de oportunidad en Colombia. Entonces, tenemos causales de aplicación del principio de oportunidad que son de exclusiva competencia del fiscal general de la Nación. Es decir, solamente el fiscal general de la Nación, asumiendo el conocimiento directo de los casos, puede tomar la decisión de aplicar principio de oportunidad por cualquiera de las siguientes causales. Esta, que está en el numeral segundo del artículo, se refiere a cuando la causa de la misma conducta punible, de la misma conducta punible, la persona fuere entregada en extradición a otra potencia. O cuando la persona entregada en extradición, la persona fuera entregada en extradición y la sanción imponible en Colombia carezca de importancia comparada con la impuesta en el extranjero con efectos de cosa juzgada. Entonces, cuando hay lugar a aplicación del principio de oportunidad por razones de extradición, esa decisión la puede tomar solamente la Fiscalía General de la Nación. Creo que es relevante hacer una aclaración previa y es que las causales de aplicación del principio de oportunidad son muy diversas, son muy distintas entre sí. No podemos hablar de un criterio total que las agrupe, que las define, que las ayude a explicar, sino que puede haber razones de irrelevancia de la conducta delictiva, de exceso por ejemplo, en la legítima defensa, que implicaría que la conducta sería punible de acuerdo con la dogmática penal, pero que tendría muy poca relevancia social y por tanto se aplicaría el principio de oportunidad. Hay casos del principio de oportunidad relacionados causales que permiten la aplicación del principio de oportunidad relacionadas, por ejemplo, con la posibilidad de brindar información relevante por parte del procesado para la desarticulación de bandas criminales o el conocimiento de otros delitos, bueno, etcétera. Hay muchas causales y son de muy diversa naturaleza, por tanto es muy importante estudiar cada una de ellas. Seguimos con aquellas que son competencia exclusiva del fiscal general de la Nación. El numeral cuarto del artículo nos dice que será competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación aplicar la oportunidad por la causal de que el imputado o acusado colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose o que se realicen otros, o cuando suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada.
o cuando el imputado o acusado se comprometa a servir como testigo de cargo contra los demás procesados bajo inmunidad total o parcial. Básicamente, en estos eventos que implican lo que en la doctrina internacional se ha denominado como delación premiada, como, digamos, un estímulo para que el procesado delate a sus cómplices o a sus coautores en la realización de una conducta delictiva, teniendo como contraprestación, en este caso, una exención de la condena penal. Estas son entonces exclusiva competencia del fiscal general de la Nación. Solo él puede decidir utilizarlas. Vale mencionar que esta figura de la delación premiada, que no ha tenido particular impacto en Colombia, ha sido muy importante en otras latitudes. Por ejemplo, en Brasil hay un sistema muy potente, muy amplio de delación premiada, y ha permitido, por ejemplo, la desarticulación de la red criminal que tenía Odebrecht para la manipulación de contratos y para la corrupción de personas a nivel transnacional. Fue a partir de este modelo de delación premiada que se permitió que efectivamente se desarticulara esa banda criminal. Otras causales que son de exclusivo conocimiento de la Fiscalía son esta que está en el numeral 8, que se refiere a que se aplicará la oportunidad cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza grave para la seguridad exterior del Estado. Esta que se refiere particularmente a los atentados contra los bienes jurídicos de la administración pública y recta administración de justicia. Esta que se refiere a que la persecución del delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando no se produzca una solución alternativa o adecuada. Y esta del numeral 18, que se refiere a también un tipo de delación premiada, pero en este caso concretamente estructurada para casos de cohecho. Entonces tenemos un montón de causales de muy distinta naturaleza que son competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. La verdad es que las causales que son competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación suelen tener muy poco uso. Suelen quedar para casos de amplísima relevancia social, de amplísima visibilidad social, pero en la práctica masiva, diaria, cotidiana del procedimiento penal, suelen tener muy poca significancia. Hay otro conjunto de causales, que son aquellas que pueden usar los fiscales concretos que conocen los casos específicos en virtud de una delegación especial. Aclaremos este tema de la delegación especial. De acuerdo con la regulación normativa, es competencia de la Fiscalía General de la Nación aplicar el principio de oportunidad para todos los delitos cuyo máximo de pena exceda de 6 años. Y eso, pues de nuevo, limitaba mucho el uso del principio de oportunidad en la práctica, en la decisión cotidiana de los fiscales, básicamente porque si ustedes se ponen a mirar el Código Penal, la gran mayoría de delitos tienen penas máximas superiores a 6 años. Esto llevó, por ejemplo, a que en estadísticas del año 2014, con respecto al uso de los distintos mecanismos de solución rápida de los casos en el procedimiento colombiano, se encontrara que a partir del principio de oportunidad solo se solucionaban el 0,06% de los casos. Y por lo tanto podríamos hablar de que la significancia práctica del principio de oportunidad era
prácticamente nula, prácticamente inexistente. Ahora, de acuerdo con esta resolución que les cito, la resolución 4155 de 2016, se permite que los fiscales que conocen los casos concretos apliquen directamente, sin solicitar permiso a la Fiscalía General de la Nación, el principio de oportunidad en virtud de las siguientes causales. La que se encuentra en el numeral sexto, que nos dice: cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, haya sufrido a consecuencia de la conducta culposa daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción. El caso ejemplo típico de este numeral sería aquel de que por ejemplo, que en un accidente de tránsito violando las normas reglamentarias, siendo a exceso de velocidad, causa un accidente y en ese accidente muere, por ejemplo, su papá, su novia, su hijo. Si bien hubo una conducta culposa y por esa conducta culposa le sería achacable el homicidio de la persona que falleció, dada la relación cercana de parentesco, de afecto que tiene con el sujeto pasivo del delito, no habría necesidad de una sanción penal adicional. Y en ese caso se podría aplicar esta causal del principio de oportunidad. Tenemos la que está en el numeral 7, que nos habla de la procedencia de la suspensión del procedimiento a prueba y de justicia restaurativa, y ya vamos a hablar un poquito más adelante a profundidad de ella, por eso no me voy a detener. Ya saben, cuando se termine el tiempo volvemos a entrar a la misma sesión. También pueden aplicar directamente los fiscales del caso el principio de oportunidad en delitos contra el patrimonio económico, cuando el objeto material se encuentra en tal alto, creo que está mal escrito, tan alto grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio. Será básicamente en delitos contra el patrimonio económico en los que la relevancia social de la conducta y la relevancia que tuvo la conducta con respecto a la víctima del delito sufrido sea ínfima, sea muy menor y por lo tanto se pueda aplicar válidamente el principio de oportunidad. Tenemos la del numeral 11, que nos dice: cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la determinan califiquen la conducta como de mermada significación jurídica y social. Delitos culposos que no tengan mayor relevancia o mayor interés de persecución. Cuando el numeral 12 nos dice: cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin utilidad social. Si ustedes se dan cuenta, en estos numerales, el legislador nos está remitiendo a las distintas categorías de la teoría del delito, a la tipicidad subjetiva, ahora a la culpabilidad, y se refiere a casos en los que podría aplicar la pena de acuerdo con los criterios como tales de la teoría del delito, no se llegaría a un escenario de exclusión de la responsabilidad, pero la significancia social, en este caso el reproche social, sería tan mínimo para el caso concreto que no dé lugar a que no valga la pena realizar la persecución penal. En el numeral 13 nos dice: cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse. Ojo que aquí se nos empiezan a juntar dos cosas que son muy interesantes que se relacionen, que son el principio de oportunidad y la justicia restaurativa y la reparación de perjuicios a la víctima, en este caso perjuicios colectivos. Son un montón. 15. Cuando la conducta se realice excediendo una causal de justificación, si la desproporción significa un menor valor jurídico y social explicable en el ámbito de la culpabilidad. Aquí nos referimos, por ejemplo, al exceso en la legítima defensa o al exceso eh, en la conducta en el caso de un estado de necesidad justificante o exculpante, por ejemplo.
pero que al final no nos parece tan relevante como para que se aplique una efectiva sanción penal. Y aquí este numeral 16 se refiere básicamente a los delitos de testaferrato, en los que habrá lugar a aplicación del principio de oportunidad cuando el testaferro, cuando aquel que encubrió ilícitamente los bienes adquiridos ilegalmente por otra persona, decida, ¿dónde está por acá? Entregarlos al Fondo de Reparación de Víctimas siempre que no se trate de jefes, cabecillas o determinadores. Vemos entonces, de nuevo, que la aplicación del principio de oportunidad puede darse por muy diversos factores y se tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar los casos concretos cuál nos serviría para la situación que estamos evaluando. Tenemos por último la tercera categoría de aplicación del principio de oportunidad, de organización de las causales que permiten la aplicación del principio de oportunidad, y serán aquellas de aplicación directa. Y al respecto, nos dice, en este caso la ley, que en los delitos sancionados con pena privativa de la libertad, cuyo máximo no exceda de 6 años, el fiscal de conocimiento podrá aplicar de manera directa el principio de oportunidad, el cual deberá ser legalizado por el juez de control de garantías. La competencia exclusiva de aplicación del principio de oportunidad la tenía la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, para delitos con pena de más de 6 años. Por lo tanto, para aquellos que no tienen esa pena, es decir, que tienen penas máximas menores a 6 años, no se necesita una delegación especial, sino que por expresa disposición legal, los fiscales de cada caso tienen la posibilidad de utilizar el principio de oportunidad. Nos queda un minuto de grabación.